¿Qué tal, estimados que siguen este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo? Hoy queremos llevarlo a que compartamos sobre una situación en la cual cada uno de nosotros, hombres y mujeres, debería tener muy claro, puesto que vivimos en un mundo en que cada día los afanes de este nos desvían por diversos caminos. Y estos caminos deben estar cotejados con lo que es la voluntad del Señor para nosotros, los creyentes y cristianos, el poder declarar en nuestra fe en el Señor debe ser consecuente con aquellas cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos en nuestra vida diaria. Y esto nos va a llevar a nosotros a poder declarar con bastante firmeza y con base en una verdad bíblica y decir entonces que estamos bien. El tema de hoy día es justamente lleva este título. ¿Estás tú bien? Puedes considerar que como hombre o mujer, no importa la edad en que tú te encuentres, una vez que eres capaz de discernir y de poder pensar y tomar decisiones. Esto ocurre a partir de aproximadamente de los 7 años en adelante. Tú puedes decir si estás bien o no estás bien. La misión de los hombres del Señor con respecto a anunciar el Evangelio nos debe llevar justamente por esa ruta, es decir, poder llevar a los hombres a que puedan, con base a la Biblia o las Escrituras, analizar lo que es su vida cotidiana, como dije, qué es lo que se hace, qué es lo que piensa y qué testificamos a través de nuestra propia conducta. Debemos estar siempre pensantes, tener siempre presentes que para Dios, en su omnisciencia, nada de nosotros se nos escapa. Él conoce lo más profundo de nuestro ser, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y desde esa perspectiva nosotros también debemos, a la luz de las Escrituras, poder pensar, ¿estoy realmente bien? Y uno le pregunta a una persona común y corriente, lo primero que dice, no soy tan malo. Y por lo tanto, yo creo y yo pienso que estoy bien. Pero aquí, a la luz del Evangelio y con base a este programa que nosotros le vamos a presentar, usted podrá tomar una postura con base a una idea justamente de lo que habla el Evangelio. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Julio Siem, su anfitrión, quien le llevará entonces por el camino de la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, empezaremos estableciendo las bases bíblicas para que usted medite. Sí puede decir que en su alma y públicamente usted se encuentra bien con Dios, es decir, tiene claro cuál es su forma de actuar y qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Tiene usted un conocimiento bíblico del Dios que dice creer? Porque si usted dice que está bien, usted tiene un conocimiento bíblico de lo que el Señor quiere de usted. No se olviden de que la Biblia o Evangelio es la palabra de Dios y nosotros llegamos a su conocimiento mediante la acción del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. Estaremos explicando entonces que de acuerdo a las Escrituras, Dios como realidad eterna no es una persona. O sea, Dios, usted es una persona, yo soy una persona, el hermano que tiene al lado, o su pariente, su hijo, etcétera, somos personas. Los seres humanos somos personas en la medida en que tenemos un pensamiento, somos cuerpo y alma y espíritu y podemos entonces actuar en base a lo que son nuestros sentidos. Sin embargo, Dios, en el concepto mismo de la deidad, podemos identificarla no como una persona, sino que Dios es un ser. Vamos a explicar esto. Dios no es una persona, es un ser eterno, atemporal, que existe y ha existido y existirá siempre. Ahora, este ser está constituido en tres personas. ¿Y por qué decimos en tres personas?
porque cada una de las personas de este ser que nosotros llamamos y conocemos por las escrituras Dios o Elohim es justamente constituido por tres personas con características distintas, funciones distintas, pero que son un mismo Dios. Y aquí nos referimos específicamente a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, Dios es un ser constituido por tres personas. Citas bíblicas que dan cuenta de esta realidad de un Dios trinitario. Existen muchas, pero vamos a dar algunas para que usted lleve entonces una relación entre lo que dice las escrituras con respecto a que existe un ser llamado Dios que está constituido por tres personas. Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante. En el principio existía el verbo. Nosotros sabemos los cristianos que el verbo se refiere a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el principio, es decir, no fue creado después como piensan algunos, ni es una manifestación distinta de Dios, sino que es una persona. En el principio existía el verbo, y escúchalo bien, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. O sea, este ser llamado Dios está constituido por la persona del Hijo. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada. De cuanto se ha hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí entonces tenemos en un principio la presencia del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La segunda persona, es decir, perdón, la tercera persona de este ser llamado Dios en la Trinidad. Debo aclarar que en el versículo anterior, cuando se refiere a que el verbo era Dios, se está refiriendo también a la presencia de Dios el Padre, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después en el Génesis que estamos leyendo, hemos leído el versículo del capítulo 1, el versículo 2, y al comienzo del versículo 3, y dijo Dios sea. Es decir, ¿cuánto se llama? Se autorizó a aquello que venía del Dios cuando creó el universo, la tierra, el hombre y todo lo creado, ¿verdad? Sigamos. Entonces, podemos inferir o deducir que lo expuesto en los evangelios, que en la creación se encuentra presente la acción de las tres personas del ser divino o Dios, el Padre que planifica la creación, dijo Dios, ¿cierto? Cuando dijo Dios, creamos al hombre, nuestra imagen, a nuestra semejanza, estamos hablando del Padre, el Padre que planifica la creación. O sea, vale decir, va a haber el conjunto de todo lo que nosotros conocemos como el universo y su conjunto, incluyendo la tierra y lo que ella encierra, la creación. El Hijo declara el sea, es decir, la autorización o el impulso para que esta creación exista. No se olviden que por él fue todo creado, como decíamos en el capítulo anterior. Y el verbo, es decir, el Señor, perdón, y el verbo era Dios y estaba con Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Ahora, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, en este versículo del capítulo 1, el versículo 26, se está declarando en las escrituras la condición de la pluralidad de este ser divino llamado Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que Dios establece entonces que hagamos al hombre, y está hablando a nuestra. Nuestra significa dos o más, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué es importante conocer y creer la existencia de este ser divino en cuanto a que Dios existe en tres personas? Y aquí debemos enfatizar que la salvación del pecador, es decir, de tú que me estás viendo y yo que te estoy hablando, el día en que nos convertimos, debemos enfatizar que la salvación del pecador e incrédulo viene o proviene justamente de este ser llamado Dios en cuanto a que es una unidad trinitaria, es decir, emana de Dios en las tres personas, porque Dios es, podemos decirlo de una manera un poco paradójica, una unidad entre personas. Juan 17:3 nos habla, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, estamos hablando aquí de este ser llamado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dentro de ello dice, y a Jesucristo, a quien tú, el Padre, a quien tú enviaste. Por lo tanto, proviene de esta Trinidad, de este conjunto de tres personas, el mandato de aquello que el Señor Jesucristo, por su propia voluntad, lo llevó a cabo en la cruz para que mediante la fe tú y yo nos hayamos convertido. De allí es que podemos obtener que la salvación proviene de este ser llamado Dios, pero de este ser llamado Dios que es un Dios trino, es decir, tres personas. Podemos decir que la persona del Espíritu Santo es aquella que nos posibilita el conocimiento de Cristo y que éste es Dios, es decir, Cristo, y nos pone el deseo, es decir, nos pone en cada uno de nosotros el deseo de conocerle como Salvador y aceptarle. Cuando tú en forma de un no creyente sintiste el conocimiento en tu mente y el deseo en tu corazón por medio del arrepentimiento, aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, ese conocimiento y ese sentimiento que tú tenías como hombre, te lo puso el Señor, porque el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, es incapaz de poder llegar a un conocimiento de Dios, es incapaz de poder tener justamente ese sentimiento si no es Dios quien lo pone en tu mente y en tu corazón. Cuando tú escuches esa voz, tiene dos alternativas, desecharlo o aceptarlo. Pero evidentemente es que Dios el que te lleva al conocimiento de Cristo y posibilita entonces el acto de la salvación. Nosotros que predicamos y enseñamos, somos entonces, desde esa perspectiva, profetas del Señor que anunciamos el arrepentimiento, la fe en arrepentimiento para el perdón de pecado, es decir, el ministerio de la reconciliación, poner, poner en paz con Dios a un hombre que es intrínsecamente pecador, que tiene una naturaleza pecaminosa. Sigamos, Juan 16, 13 y 14 también nos dice, con respecto al conocimiento, cuando venga el Espíritu de verdad,
y aquí está hablando el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, Espíritu, os guiará a toda verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la fe y a recibir al Señor Jesucristo, está cumpliendo esta parte de la palabra de Dios o de las Escrituras y las palabras que el propio Señor Jesucristo pronunció cuando él prometió la venida del otro consolador, porque cuando el Señor Jesucristo estaba, él era el consolador. Pero el Señor Jesucristo sabía que iba camino al Padre, y yo le rogaré al Padre, dice la Escritura, y él os dará un nuevo consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, porque dice él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nada de lo que nos ponga el Espíritu Santo en nuestro corazón puede estar separado de la gloria y de la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que cuanto a la acción del Espíritu Santo en la creación, éste actúa como ejecutor, como dijimos antes, ejecutor, como recuerden que el Padre Dios lo planifica, el Señor Jesucristo en el SEA autoriza o le da el pie a la acción, porque es el verbo es aquel que ejecuta la acción desde el punto de vista del lenguaje, conociéndolo de esa manera. Por eso que el Señor Jesucristo se identifica con el verbo que indica acción o cosa, y allí entonces ahora el Espíritu Santo es aquel entonces que va a ejecutar lo que el verbo autorizó con el sea. Podemos decir que en cuanto entonces a la acción del Espíritu Santo, en la creación, el Espíritu, actúa como ejecutor y no puede realizar ninguna acción, escúchalo bien, ninguna acción que no sea contemplada por nuestro amado Señor Jesucristo. Porque, como dijimos, por cuanto Cristo en el Evangelio nos dice, y repito, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo tiene un rol muy específico de acuerdo a lo prometido por el propio Señor Jesucristo. Veamos ahora Filipenses capítulo 2 versículo 13. Dice así, refiriéndose a la Trinidad también, porque Dios, el ser Dios, por su Espíritu, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia o por su buena voluntad, perdón, por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo es que yo o usted, como un simple mortal, puedo declarar con certeza y estar interiormente convencido que estoy bien, primero conmigo mismo y lo que es más importante, me encuentro bien con Dios? Lo primero que debe saber es que ningún ser humano puede acercarse a Dios porque el hombre posee una naturaleza pecadora e inclinada a hacer lo malo. Y debo dejar que Dios actúe en mi persona por su espíritu, pues es Dios el que toma la iniciativa, producto de su amor perfecto, para que nosotros recibamos al Señor Jesucristo. La Escritura nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variedad. Ahora, pensemos que estas dádivas del Padre pueden ser una realidad en nosotros únicamente por medio de Cristo. Recordemos que el Evangelio nos dice,
Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo ven? Debemos entonces los creyentes o cristianos conocer y comprender y aceptar que para poder decir y sentir el estar bien con Dios y con respecto a la salvación, esta proviene de un Dios trino, que es un ser que nosotros identificamos como nuestro Dios. Veamos, podemos decir que es Dios el Padre quien planifica y envía a su Hijo al mundo. Es el Hijo quien en su sacrificio de cruz, el autor de nuestra eterna salvación. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo por la voluntad del Padre, pues pone, como ya dijimos, en nosotros el querer como el hacer y recibirle como Señor y Salvador en arrepentimiento. Esto debió ser así, pues Dios nos declara en Romanos 3:11, no hay quien entienda, nadie que busque a Dios, porque en nuestra condición de pecado natural es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios porque ama más al mundo, ama más las tinieblas que la luz. Entonces es la intervención divina, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y estando muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, no podemos acercarnos a Dios, y entonces Dios, como ya hemos establecido, quien por medio de su Espíritu nos acerca a Cristo y nos abre para su conocimiento. Pero, estimados hermanos, ¿qué pasó para que tenga que ser Dios el autor de nuestra salvación? Ahora vamos a explicarlo. Dios en su palabra nos dice que el hombre natural o incrédulo se encuentra imposibilitado de acercarse a Dios para recibir a Cristo por amar más al mundo y a su pecado. Juan nos aclara este concepto de que el hombre está imposibilitado con respecto a Cristo y por medio de la ceguera del hombre. Veamos Juan 1, 9 y al 18. Leeremos del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz era el Señor Jesucristo. En el mundo estaba, ya llegó, había nacido, estaba trabajando en establecer su reino, estaba predicando y enseñando. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, tal como lo vimos en Génesis. Pero el mundo, es decir, el hombre, no le conoció. ¿Se da cuenta? A lo suyo vino, es decir, a morir por nosotros. Y los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron. ¿Cuál es la razón? Porque sus obras eran malas. Amaban el pecado, aún más lo crucificaron, no creyeron que era el Dios, a pesar de todas las señales que él hizo, los milagros, sanó enfermos, resucitó personas, calmó el mar. Tanto el hombre natural como el creyente, producto de la maldad que está en su corazón, se apartan de Dios. El primero, es decir, el incrédulo, lo hace y peca sin remordimiento. Y podemos decir que en forma natural, es decir, como si nada ocurriera. Para él eso es normal, mentir, robar, etcétera. El segundo, es decir, el creyente,
producto también de la maldad de su pecado, porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, no redimido, tiende a separarse de Dios. Es por ello que el Evangelio nos muestra que es Dios quien se acerca a nosotros, ya seamos, ya seamos ateos como creyentes. Al creyente le pone en su corazón y en su mente el arrepentimiento y entonces le pide perdón al Señor y lucha con el pecado, es decir, persevera en un camino de santidad. En Génesis se nos muestra que cuando Adán y Eva se esconden de Dios, producto de su pecado, es Dios quien restablece la comunicación cuando le pregunta a Adán y Eva que estaban escondidos, ¿dónde estás tú? Es decir, el hombre, Adán y Eva, estaban conscientes de haber desobedecido a Dios, pero su condición ahora de pecado no les permitía o les imposibilitaba acercarse al Señor, porque su pecado estaba delante de sus ojos y es Dios quien toma la iniciativa cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? Nosotros sabemos que por lo ya expuesto, que los hombres rompemos el diálogo con Dios, producto o de nuestra maldad o de algún pecado cometido. Cosas como el rencor. El rencor, ese sentimiento que yo no puedo matar, que me hace sentirme mal, rechazar a el prójimo, aun cuando ese prójimo venga a ti en arrepentimiento. Está la fuerza de tu odio generado por el rencor, que tú no puedes tener una cabida en tu corazón para obtener el perdón y poder restituir la condición existente antes de esa falta. Tú puedes decir que estás bien con el Señor si todavía no eres capaz de obedecer el más simple de los mandamientos y el más claro, en el cual se está basado casi toda la ley: amarás al prójimo como a ti mismo. Pues bien, Dios, nos muestra que ahora el diálogo siempre estará presente y ello se muestra en que Dios estableció un programa de salvación y una comunicación por medio de Cristo y su Santo Espíritu, quien nos lleva al Padre y a la vida eterna. Debemos comprender que cuando Dios el Padre nos llama a Cristo, es el Espíritu Santo quien nos lleva para ser perdonados y salvos exclusivamente por medio de la fe en su muerte de cruz. Y esto es lo que conocemos como la gracia divina de nuestro amado Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Efesios ya nos habla al respecto, Efesios 2, 8 y 9, porque allí se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don, es decir, un donativo, un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta usted cómo no es grande el amor de Dios? Que a todo aquel que por fe le recibe en arrepentimiento, Dios le perdona y le da la vida eterna. La gracia y la dádiva, siempre el regalo va a ser sin que usted pague absolutamente nada, o usted tenga que hacer algo para merecer ese regalo o esa dádiva. Podemos decir que por medio de la conversión que nos hace cuando nacemos de nuevo, en este nuevo nacimiento, nos lleva a una vida en obediencia, por eso que lo dije al comienzo, nos lleva a una vida en obediencia, y esta obediencia es posible por medio de
aquello que el Espíritu Santo que vive en nosotros y actúa al interior de nosotros, por lo que podemos decir que la salvación y la vida de santificación del creyente es posible porque así Dios lo permite. Es decir, el Espíritu Santo nos mueve a tratar de cumplir y obedecer, a actuar, sentir y amar todo aquello que el Señor nos pone en las Escrituras por medio de lo que son sus mandamientos, sus decretos, sus doctrinas, sus enseñanzas, porque ella es la palabra viva de Dios. No se olviden nunca, el Evangelio no contiene la palabra de Dios, el Evangelio es la palabra de Dios. Pues bien, te digo para que esto sea una realidad y debes conocer y poner en práctica lo que aquí te hemos expuesto. Dios quiera iluminarte y llevarte a su luz admirable. El que no lo ha hecho, que reciba a Cristo por medio de la fe en arrepentimiento como su Señor y Salvador. Tú lo puedes hacer. Háblale. Él quiere escuchar tu voz, no la mía, la tuya, con libertad. Los creyentes debemos reconocer que Dios es el autor de la fe y actúa en nosotros para vivir una vida en arrepentimiento. Eso es importante. Es decir, dejar de hacer lo que hacíamos antes de convertirnos y en obediencia a su palabra. Y que esto es la esencia misma que gatilla la gracia o proyecta y hace actuar la gracia en cada uno de nosotros. La gracia actúa por medio del Espíritu Santo, poniendo en nosotros el querer como el hacer. Debemos recibir y obedecer. Solo así podemos decir que estamos bien con nuestro Dios y tener su paz que supera todo entendimiento. ¿Estás tú bien? Medita sobre lo que has escuchado por medio de este tu programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Antes de despedirnos, te solicitamos que tú puedas compartir esto que estás escuchando, si ha sido de tu agrado, si tú consideras que ha tocado tu corazón, porque en la medida en que tú nos ayudes a compartir con otros estas enseñanzas bíblicas, tú estás cooperando con el Señor y estás siendo un mensajero de su gracia. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide de ustedes y quien les habla, su anfitrión, Julio Tiem Agurto. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias, queridos hermanos.